El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. En la reflexión de este día iniciamos el segundo libro del Pentateuco. La palabra Pentateuco, penta viene de 5 y teuco rollos, o sea, 5 rollos, conocidos también como la Torá en hebreo. Y la Torá, que significa enseñanza, instrucción o ley, la ley de Dios para su pueblo de Israel. Entonces avanzamos, ya terminamos el estudio del primer libro de Génesis y ahora entramos en el libro del Éxodo. Y el capítulo 1 nos va a adentrar a nosotros a entender las circunstancias, cómo cambiaron después de la muerte de José. Con el pasar del tiempo, subió otro faraón que no conoció a José, que no conoció a José, que no supo nada de esa historia, de todo lo que ha sucedido en el pasado, de cómo este hombre había logrado favorecer el imperio mediante la interpretación de un sueño del faraón del momento, y cómo esos años fueron años de prosperidad, de bendición, de abundancia para el imperio egipcio, y cómo la llegada de este pueblo extranjero, de este pueblo hebreo a introducirse en Egipto, haya producido una transformación en muchas áreas, particularmente en esa área de trabajo, el pastoreo de los ganados y todo lo demás. Entonces termina todo ese periodo de gloria y ahora va a venir el tiempo de amargura, de esclavitud, de dolor, que el pueblo tiene que clamar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que los liberte, los saque de esa esclavitud y los lleve a la tierra de sus padres. Recordemos que Jacob se encontraba en Canaán cuando su hijo José, enaltecido en Egipto, puesto en alto, el segundo después del faraón, lo mandó pedir que se fuera con toda la familia y entrasen a Egipto para vivir ahí, ubicados en una de las mejores tierras para el pastoreo de sus ganados. Así que Jacob aceptó la invitación y llegó. Y allá, precisamente, en Egipto murió Jacob, pero antes le pidió a su hijo José que no fuese a dejar los restos en ese lugar, sino que fuera a enterrarlo en Canaán. Y lo mismo hizo José, advirtiendo que también él iba a morir y conociendo, teniendo seguridad y conocimiento, que el pueblo de Israel saldría después de la esclavitud para ir a poseer la tierra de sus antepasados. Entonces rogó a sus hermanos que no fuesen a dejar sus restos cuando ellos fueran liberados. Entonces este capítulo 1 nos va a mostrar a nosotros la aflicción, cómo cambia completamente la historia. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Y entró Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, mira el fenómeno, se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños?
Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y al pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Este capítulo entra mostrándonos la agresividad del nuevo emperador, mostrando cómo este hombre tiene temor, tiene celo, tiene miedo ahora, porque es más grande el número de los hebreos nacionalizados en Egipto, que nacieron ahora ahí, que tienen sangre de sus antepasados, pero que han nacido en un territorio completamente diferente a la tierra que ha sido la tierra de su promesa. Este resumen de un dilatado periodo de tiempo lleva la narración desde la muerte de José en 1804 a.C. y el último acontecimiento registrado en Génesis hasta el cambio radical en la historia de Israel, es decir, desde el favor ante el faraón de Egipto hasta su caída del favor y la esclavización, que está cerca del 1525 al 1445 a.C. Y el crecimiento de la nación había sido formidable. Habían pasado de 70 a 603.000 varones de 20 y más años, lo que llevaba a una población total de alrededor de 2 millones que partió de Egipto. Y la simiente de Abraham ya no era más una familia extendida, sino una nación. La promesa de que sus descendientes fructificarían y se multiplicarían, que le fue dada en Génesis el capítulo 35, el versículo 11 y el versículo 12, se había cumplido verdaderamente en Egipto. ¿Y qué pasa entonces cuando se levanta un nuevo rey? Este rey debe ser identificado bien como uno de los reyes Hicsos. Y durante un periodo de desintegración política, bien con el faraón Amosis I, fundador de lo que los arqueólogos han designado como la 18ª dinastía del periodo del Nuevo Imperio, es probablemente mejor considerar que este nuevo rey, que no conocía a José, era un gobernante Hicso. Además, el término se levantó significa se levantó en contra, lo que se ajusta bien con una conquista extranjera del trono egipcio. Los Hicsos, en 1730 a 1570 a.C., procedían del exterior de Egipto. Podemos registrar esto en el capítulo 7 de Hechos, el versículo 18. Ahora, otro resumen de un periodo bastante largo de tiempo, como se indica por el hecho de que la población siguió creciendo a pesar de muchas condiciones cada vez más duras que se imponían sobre Israel. Pero el pueblo, un faraón egipcio mencionó a Israel como nación, la primera vez que se emplea el término pueblo o nación acerca de ellos. Y es precisamente Faraón quien lo describe, que es un pueblo mucho más numeroso que ellos. Por lo tanto, va a temer que en cualquier momento se levante, vengan enemigos para atacar el imperio, y entonces los hebreos se unan a los enemigos y luego logren huir. Y lo que el faraón está temiendo es que se vayan. Esa es la razón por la cual más adelante en el desarrollo de todo este libro, de toda esta historia, nos vamos a dar cuenta que la liberación del pueblo de Israel no es fácil y que antes de eso Dios tiene que hacer muchas señales que se conocen como las plagas de Egipto, porque Faraón en ningún momento quería dejar que el pueblo de Israel saliera, porque los tenían esclavos, los tenían ahí construyendo las ciudades. Entonces, por eso las ciudades de almacenaje, por eso no los podían dejar ir, porque eran prácticamente los esclavos. Recordemos que todo este pueblo, llamado ahora por el faraón, toda esta nación, está en la misma condición en que entró José por primera vez. Lo recordamos, ¿verdad? Cuando sus hermanos lo vendieron y Potifar lo compró a los madianitas, lo compró como esclavo. Y ahora toda la descendencia de Jacob, todos los que han llegado y han tomado posesión ahí, precisamente en Egipto, por orden y por mandato de José, que los manda a traer porque está en ese buen momento de apogeo, y él es el segundo después del rey. Ahora, a la muerte de José, a la muerte del faraón que los recibió, y entonces en todas estas guerras que se van dando y estas divisiones que se dan al interior del imperio, se levanta un nuevo faraón, y él no conoció a José, no conoció su historia. Así que ahora lo que está viendo es que hay un pueblo peligroso aquí que se va a levantar y que va a hacer mucho daño para ellos. Por lo tanto,
se quiere asegurar. ¿Y cómo es la seguridad para ellos? Aquí viene el principio de acuerdo de la natalidad, del control de natalidad por muerte. Tremendo, ¿eh? Eso no es nuevo, eso viene de atrás. Cuando no es posible que ningún método anticonceptivo funcione, lo más eficaz que piensan quienes están puestos arriba para dirigir los destinos es acabar con la vida de los inocentes. Entonces, por eso él da la orden a las parteras que cuando atiendan a las hebreas y nazca un varón, nazca un niño, inmediatamente lo asesinen. Y cuando ellas burlan este decreto y no hacen caso y dejan a los niños, entonces Faraón llama la atención y ellas le explican qué es lo que sucede, que las mujeres hebreas son mucho más robustas y fuertes que las egipcias. Por lo tanto, cuando ellas llegan para atenderlas, ya ellas han tenido sus bebés. Y es ahí cuando viene la orden entonces de echarlos al río Nilo, a todos los varoncitos, echarlos allá de carnada para los cocodrilos. Tremenda decisión, ¿verdad? Entonces, este capítulo 1 de Éxodo nos muestra a nosotros la crueldad, nos muestra a nosotros la forma despiadada del faraón. Por lo tanto, preparémonos, porque el libro de Éxodo, entre otras cosas, significa salida. Ellos quieren salir, están buscando la salida. Y lo que el faraón quiere es retenerlos y tenerlos como esclavos, y lo que ellos quieren es obtener la libertad para regresar a la tierra de sus padres. No podemos perdernos ningún capítulo de estos. Así que bienvenidos al estudio del libro de Éxodo y juntos vamos a avanzar. Oremos. Señor, muchas gracias. Hoy estamos entrando en el estudio de un nuevo libro, del libro de Éxodo. Y estamos empezando a encontrar cosas que son cumplimiento de aquellas palabras que fueron dadas a Abraham, que tú le diste a Abraham en aquel tiempo y que le repetiste a Isaac y también a Jacob, y que fueron reveladas al corazón de José también. Gracias, Señor, por toda esta palabra y por estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.